Esto es Subterfuge Radio. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical, el podcast propulsado desde Subterfuge Radio, donde apenas suena música, pero es de música de todo lo que se habla. La importancia suprema de la creación, de la composición, de la canción como lienzo impreso para el disfrute de todos, pero también la importancia de la trastienda, de la grabación, de la producción, fase clave para la explosión, la difusión y algunas veces el éxito. La importancia de los estudios y sus mesas, de las válvulas y los compresores, del trabajo de orfebrería con las notas. Hoy recibimos a alguien que es historia viva en la grabación y el registro sonoro en España y cuya lista de trabajos realizados impresiona, y mucho por cantidad y por calidad. Un auténtico placer, pues, recibir hoy en esta nueva píldora de Simpatía por la Industria Musical, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y en el dial digital de Subterfuge Radio, a la palabra y el testimonio de Raúl Ros. Bienvenido, Raúl. Y muchas gracias, muchísimas gracias por todo lo que me pones. He estado muchísimos años en la industria, pero vamos, yo creo que me has elevado mucho más. No, hombre, antes hablábamos fuera de micrófono que coincidimos en algún momento, porque bueno, en todos estos años te cruzas los caminos, pero bueno, ya te he dicho que estamos ahora mismo, justo en este momento, trabajando mucho con la Biblioteca Nacional, porque estamos con un programa de catalogación y archivo del formato digital, que como sabes al final es el gran denostado de la revolución digamos digital, porque bueno, pues hay 3 copias en ese depósito legal maravilloso de cualquier cosa que se haya hecho física, pero no hay hasta a día de hoy un depósito legal digital y en los que estamos trabajando, y eso da pie a que trabaje mucho con María Jesús, con Marcos Juan de Dios, gente que te tiene en alta estima, o sea que todo esto que he transmitido realmente también es algo que me han transmitido a mí. Así que nada, lo dicho, bienvenido, pues vamos a arrancar. Pues cuando quieras. Bueno, estudias ingeniero técnico industrial de electrónica en la Universidad Politécnica de Madrid, pero cuéntanos algo de ti antes de eso. ¿Con qué conectaste en tu infancia y adolescencia para terminar estudiando sonido? Y bueno, yo recuerdo de siempre, allá por los años 60, o sea, hace, ¿qué se sabe? Yo recuerdo que había en la Puerta del Sol, esquina Parque de las Poziminas, una academia de las que había entonces que se llamaba Radio Maimo. Uh-huh. Y recuerdo que tenía pues la electrónica no sé qué, y yo sin saber muy bien lo que era la electrónica, ellos daban cursos de electrónica, entonces claro, por supuesto de válvulas, y entonces yo recuerdo que pasaba mucho por allí y veía ese anuncio y siempre recuerdo que me impresionó eso y decía, yo quiero estudiar electrónica. Entonces, bueno, hice bachiller. Cuando terminé el bachiller hablé con mi padre y le dije que yo quería estudiar electrónica y lo que pasa es que tampoco quería, o sea, entrar en hacer un previo a la facultad y tal, porque lo que quería era práctica. Y mi padre habló con un compañero de él y que montaba aparatos de radio, de los que se tenían en esa época. Te estoy hablando de los años 63. Sí, cuando la conexión 62, la conexión con la electrónica estaba todo hasta el punto que los discos se vendían en las tiendas de electrónica. Claro. Y resulta que entonces, bueno, pues él le dijo que hiciera oficialía y maestría industrial en electrónica, porque ahí era donde se aprendía la electrónica. Vale. Entonces, efectivamente, hice maestría industrial, o sea, oficialía y maestría industrial. Y durante ese tiempo mi hermano era mayor, empezó a trabajar bastante joven y compraba muchos discos. Y en casa nos hicimos un tocadiscos, o sea, compramos un giradiscos, nos hicimos el amplificador, nos hicimos los altavoces, o sea, ya era una cosa muy chapucera, pero ya estábamos ahí. Y recuerdo que mis amigos... entonces ya era el tiempo de las casetes. Uh-huh. Y mis amigos iban a casa a que le grabara yo casetes de música. Uh-huh. Para luego pues iban domingo al campo, pues para ponerlos, ¿no? O sea, y yo siempre estoy metido en eso, o sea, uh-huh. Yo tenía en casa en esa época, pues te estoy hablando de los años 67, 68,
tendría pues a lo mejor como 100 discos. Ya. Eran todos single entonces, había unos poquitos LPs, pero porque mi hermano era, en este caso, muy aficionado, él compraba muchos, yo compraba muy pocos porque estaba estudiando, y bueno, esos fueron mis inicios, y luego ya entré en ingeniería técnica. Cuando terminé la maestría pasé a... Eso es, entonces en la Politécnica. ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo eran las infraestructuras de una escuela donde también se estudiaba sonido en esa época? ¿Recuerdas profesores relevantes? Sonido realmente no se estudiaba en esa época. No. El concepto de sonido todavía no. Era todo electrónica. Además, claro, la carrera era electrónica industrial, claro. Con lo cual todo se refería a la industria, todo. Claro. Lo que pasa es que yo en el último año entre medias hice la mili, en el último año de carrera, pasado ya las Navidades, pensé, iba bien ya en el año, ya iba a acabar, y dije, bueno, ¿y si busco empleo? Para ir cogiendo práctica y tal, ¿no? Porque era lo que hacíamos la mayoría. Y bueno, vi un anuncio que se necesitaba un maestro industrial en electrónica. Llamé, mandé el currículum y me llamaron y me citaron en donde estaba en mí entonces, que era en la Plaza Ramales. Exactamente, que es José Luis Perpiñá, ¿no? Sí, que llama para montar el famoso estudio Ramales. Sí, ahí en la Plaza de Ramales tenían las oficinas de promoción, de ventas, un almacén de discos, y como era un sótano muy, muy grande, pues Perpiñá quiso hacer un estudio en Madrid. Entonces, habían hecho el estudio, pero tenían todas las máquinas, el mezclador, los monitores y todo, pero todo sin conectar. Y entonces buscaban un maestro industrial para que lo conectara todo, y lo pusiera en marcha. Vale. Y bueno, pues yo tuve una entrevista con él y empezamos a hablar de muchas cosas. De electrónica no hablamos nada. Y al final de la entrevista me dice, ¿qué te parece? ¿Podrías venir mañana por la mañana y empezar aquí ya? Y claro, yo muy extrañado, porque era mi primera experiencia laboral y todo. Dije, sí, pues a las 9. A las 9 estaba allí, y ese fue el inicio. ¿Y qué recuerdas de ese mítico estudio? Porque ahora hablas con muchísima naturalidad de cómo no te llaman, un sótano, aparatos sin conectar, pero joder, luego es un estudio importantísimo en la historia de la música española, ¿no? Claro, yo no tenía ninguna experiencia en eso, claro. Y entonces lo que recuerdo es que, claro, el estudio estaba todo hecho, completamente todo nuevo, claro, y llegué entonces, Perpiñá al día siguiente, me baja abajo y me enseña un mezclador que era... el estudio principal de la EMI estaba en Barcelona, porque EMI estaba en Barcelona, tenía la fábrica, tenía todo en Barcelona. Lo de Madrid era una delegación, ya te he dicho, de ventas, promoción, y pues claro, las radios estaban en Madrid. Claro. La mayoría, la televisión estaba en Madrid entonces, y la mayoría de los empleados de promoción, de ventas y todo, pues estaban aquí. Y en el sótano solamente estaba un pequeño almacén, un pequeño almacén bastante grande de discos, y el estudio. Uh-huh. Y yo entré, la primera vez que entraba en un estudio, la primera vez que veía unos altavoces potentes, enormes, porque además eran antiguos ya, porque claro, ese material era el que en Barcelona habían hecho una remodelación del estudio, y ese material era el que trajeron a Madrid. Yeah. Uh-huh. El mezclador era un mezclador de la EMI, hecho por la EMI a válvulas. Uh-huh. Recuerdo que eran 10 canales. Y bueno, pues tendría como 1,5 metros. Para mí eso era tremendo, ¿no? Además todo, pues como eran los equipos antiguos, ¿no? Y bueno, pues ahí Perpiñá me dio las primeras indicaciones. Uh-huh. Yo sí que tenía bastante experiencia en hacer cables, conectar cables y eso, uh-huh. Porque bueno, lo había hecho en casa, y eso hacía todos mis amiguetes. Uh-huh. Y entonces pues empecé a conectar todo, y me dijo, bueno, pues ahora hay que empezar a grabar. Y entonces, en esa época, en EMI, el director artístico en Madrid era Ramón Arcusa.
Del dúo dinámico, Del dúo dinámico, que ha estado invitado claro, aquí en Simpatía. Me presentó Ramón Arcusa y bueno, pues trabajamos hasta que se marchó. Que aparte, un poco funcionaba, me imagino que 24 horas prácticamente. No era, o sea, el estudio principal está en Barcelona. Sí, entonces, pero bueno, aquí el fin era también era dar una oportunidad, ¿no? Sí, si había un grupo que interesaba. Sí, exactamente. En Madrid lo que hacíamos era mucha maqueta y los artistas porque en EMI entonces había artistas en Barcelona y artistas en Madrid, o sea, que tenían como si dijéramos su centro, ¿no? Entonces, pues los artistas de Madrid hacían ahí las maquetas de los discos, porque en realidad en un principio donde se grababa era en Barcelona. Uh-huh. Ahí se grababan los discos. Los discos, o sea, los artistas no es como ahora que o sea, bueno, como fue después que se iban a Londres, sí, se iban a Inglaterra, a Estados Unidos, sí, donde fueran. Sí. Había más estudios, porque claro, ya empezaron a hacer más estudios. Quirios empezó unos pocos años antes, estaba Audiofilm. Sí, pero bueno, que las propias compañías tenían sus propios estudios, bueno, de una manera muy inteligente. Todas las compañías, exceptuando las más pequeñas, tenían su propio estudio. Y los artistas, en donde estaban, era en el estudio. Entonces, pues yo inicialmente hacía las maquetas de las futuras canciones. Y todos los montajes que se necesitaban, pues bien para promoción de radio, para artistas, ¿no? Cuando iban a la radio, y entonces en la radio no tenían todo, o sea, la cinta se la hacía yo, iban con cintas analógicas, y entonces yo le hacía la cinta de las canciones que iban a poner o tal, ¿no? Y entonces el trabajo inicialmente era ese, y luego ya fue cogiendo más importancia el estudio, ya se empezó a alquilar para terceros. Y en el año 80, en el 80 en Barcelona compraron un mezclador nuevo, una NIF EMI, porque entonces EMI era una empresa, una multinacional, fabricaba de todo. De tecnología global ahí. Los escáneres actuales, los inventaron ellos. O sea, que desde equipos para sanidad, equipos para sonido, equipos para cine, o sea, fabricaban de todo. Y entonces, en Barcelona montaron un mezclador NIF EMI, porque se unían, debió ser una colaboración, un mezclador fantástico, y el de Barcelona se lo trajeron aquí. Entonces eran 24 pistas, no, un 16, o sea, cuando eran 30 entradas, o sea, un mezclador ya grande. Tuvimos que hacer en el estudio, tenía 3 salas, y tuvimos que hacer una sala, convertirla en el control, y el control pasarlo a una sala con el piano, únicamente con el piano. Y entonces, pues bueno, ya se puso un mezclador, ya teníamos entonces 16 pistas, lo máximo era entonces 24, que lo tenían solamente los grandes estudios. Y bueno, pues ahí ya empezamos a grabar. Y ya en esa época ya había una cierta, pues eso, pues al final los estudios de esclavitud que tienen casi con la adaptación permanente, la renovación, ya estabais constantemente renovando equipos. Sí, bueno, no, EMI era inclusive Navi Roth, todo, o sea, era muy reacia a las renovaciones. Vale. O sea, sí, de hecho, bueno, estabas hablando de Abbey Road, se ha quedado ahí. O sea, la esencia de... ahí sonaba fantásticamente, y los ingleses decían que si una cosa sonaba bien, que había que mantenerla. Totalmente. Y bueno, pues el hecho es que o sea, lo que hacíamos ya entonces eran las grabaciones ya de artistas de Madrid. Por ejemplo, ahí de ahí salió Ramoncín, de ahí salieron Los Chunguitos, de ahí salió Azúcar Moreno. Ahí se grabaron el último disco de Rosa León en EMI. O sea, que me refiero, bueno, Rafael Farina iba a hacer ya sus últimos discos, que o sea,
se grabaron aquí en Madrid, o sea, ¿Y cómo se enfocaban esas producciones? Es decir, un disco, pues vamos a ver, por ejemplo, el de Ramoncín, se daban unos... La diferencia con los estudios, digamos, privados, siempre es ese, pues bueno, pues que la hora costaba tanto, entonces había que limitar el tiempo. Aquí me imagino que se plantearía de una manera... Sí, no, en esa época un LP era un mes. O sea estaba acá. Sí, la semana, eran los 5 días de la semana, de lunes a viernes. El sábado entonces se trabajaba, pero se reservaba solamente para hacer pues copias para promoción y alguna maqueta de alguna cosa rara. Y generalmente una grabación de un LP eran 24 horas. O sea, digo, un mes. 4 semanas. Sí. 4 semanas. Y estabas en la grabación, pues unas 10 horas al día. Se dedicaba solamente al artista. Es increíble porque, bueno, por ejemplo, hablabas de que también se utilizaba para grabar maquetas de grupos que les iban a dar una oportunidad. Y nosotros editamos hace 4 años un disco que está grabado ahí de un grupo que se llamaba Plástico, que estaba Eduardo Benavente, Parálisis Permanente, Luis Carlos Esteban de Ole Ole, bueno y tal, y Rafa de Hombres G, que su hermano era Felipe de Tequila. Entonces por medio del hermano consiguieron tal, y es un disco que suena francamente bien y creo que se grabó en una tarde. A Rafa yo recuerdo que le grabé con Plástico unas maquetas. Yo recuerdo que entonces el director artístico de la EMI ya era Rafael Gil, ya no estaba Ramón Arcusa, y Rafael Gil, recuerdo que cuando venía a Madrid, todos los días que venía a Madrid, o sea, y venía a lo mejor 2 días en semana, para cosas de radio, televisión y tal, todos los días me pedía que le pusiera la maqueta de Plástico con un tema que ahora mismo no lo recuerdo. Y decía, pero sí, ¿por qué no hemos fichado a esta gente? Y todos. Estaba obsesionado con ese tema. Y luego recuerdo que, yo no sé si habéis sido vosotros, o quién, me llevó una cassette, o me llegó una cassette porque se quería sacar esa canción de nuevo, o se había sacado, no lo recuerdo exactamente muy bien, pero yo recuerdo, dije, anda, mira la canción que Rafael Gil siempre quiso grabar. Qué bueno. Bueno, pues se tenía muchos hits, uno se llamaba Patinete Homicida, pero bueno. Patinete Homicida. Es que era un hit. Joder, la de mira, memoria, me decías antes, mi memoria tal, madre mía, pues la has clavado. Claro, cuántas cosas habrán perdido, ¿no? De esas grabaciones que salían allí, ¿no? Curiosamente, todo se archivaba. O sea, yo, en este caso, como estaba solo en el estudio, yo hacía un poco de todo. Hacía de técnico, hacía de reparador, de todo. Y conservaba todo muy bien. Entonces, el problema es que EMI, entonces, en el año 80, cierra Barcelona. Uh-huh. O sea, la fábrica hacen un consorcio con Belter, uh-huh, y generando otra fábrica independiente. O sea, EMI ya se va diluyendo ahí. Y el director se traslada a Madrid. Uh-huh. Entonces, antes era Luis Agivela, que era presidente de la compañía. Uh-huh. Y tenía el despacho allí en la Plaza de Ramales, uh-huh, una excelente persona, fantástico. Y entonces ya se viene el presidente de esta y compra Dispavos. Uh-huh. Entonces ya... que tenían en Torrelaguna. En Torrelaguna tenían un edificio donde está hoy Universal. Sí. Mismo, mítico, además, el estudio. Además es que estaba casi en el mismo sitio, porque eran como 4 o 5 edificios. O sea, uno era las oficinas, donde estaba artístico, promoción y contabilidad. Había otro edificio que era una fábrica. Había otra parte que era el estudio y archivo. Uh-huh. Y luego tenían unos almacenes, porque era enorme, era una manzana entera, o sea, era enorme. Entonces EMI compra eso y se traslada todo allí. Y entonces el estudio de Ramales, bueno,
a Ramales se traslada también Ego Musical, la editorial completa, aquí. Y en Ramales, pues bueno, ya se empieza a hablar de que se va a cerrar todo. O sea, de que se va a trasladar todo el personal. Se hicieron ayer algunas reformas en Torrelaguna. Pero todo el material que yo había hecho estaba en cintas y se trasladó a Torrelaguna. Y el estudio de Barcelona también se cerró, claro. Sí, el de Barcelona se cerró. El estudio se cerró. El estudio estaba o sea, no estaba en donde estaba la delegación. Vale. Estaba en un edificio aparte y era un gran estudio, ¿no? Además, sí, fantástico. O sea, era pues un tipo Quirios, que eran los estudios que se hacían, o sea, en esa época, porque Audiofil era, digamos, un poco más moderno, fue, ¿no? Era posterior, ten en cuenta que el estudio de la EMI parece que era del 14. Ostras, de 1914. Vale. O sea, digamos, la estructura y todo eso, ¿no? Luego fueron modificando y tal. Qué pasada. Y claro, nació con el propósito, me imagino, de grabar orquestas. Claro, sí. Entonces, claro. Y lo que pasa es que entonces todos los artistas grababan en la compañía. Claro. O sea, entonces no había eso de grabar a Londres o a Ibiza, como cuando formaron Ibiza Sound, ¿no? O sea, que o sea, entonces era en la compañía. Que bueno, entonces lo que pasó en Barcelona es que la fábrica, o sea, el archivo gordo estaba en la fábrica. El cierre lo hicieron mal, porque solamente vinieron a Madrid parte de promoción, el director, su secretaria, y como unas 11 personas, una cosa así. Una empresa que tenía 160 empleados o 180. Se regularizaron los empleados y despidieron. En Barcelona, sí, los despidieron a todos. Me imagino que de mala manera, porque yo recuerdo que me dijeron que los del archivo tiraron muchísimas cintas por el balcón. O sea, en plan, a la calle, en plan de cabreo, de enfado y tal. Entonces ahí ya se destruyó parte del archivo de Barcelona. El de Madrid no, porque estaba todo bien. Y entonces todo el archivo se trasladó a Hispavox. Pero ¿qué sucede? Que la cinta analógica, que era lo que se empleaba entonces, que estaban los 24 pistas, los 16 pistas y los de 1/4 de pulgada. Ese material estaba bien conservado. Bueno, en Torrelaguna no estaba muy... O sea, no era una sala especial, pero era una sala que no entraba nadie, entonces, bueno, pues la temperatura era más o menos estable, ¿no? Pero, claro, entonces no se sabía que la cinta analógica se seca, y se desprende la emulsión. Claro. Y entonces, bueno, pues toda la gran parte del audio analógico se ha perdido. Claro. O sea, una grandísima parte. Grandísima parte. Y excepto, yo recuerdo que hace ya unos años, debe ser el año 2000, debe ser el 2012 o 2013, EMI me contrató para que actualizara todas las cintas analógicas que tenían en el archivo. O sea, yo ya estaba independiente y todo esto. Y porque, claro, yo conocía muchísimas cintas. Entre ellas apareció la de plástico. Las maquetas, porque yo lo tenía bien organizado. Y entonces EMI, cuando ya vendieron Torrelaguna, que se trasladaron a la Ciudad de la Imagen, que fue cuando se inició los edificios de la Ciudad de la Imagen, el polígono ese, ahí se montó otro archivo, se trasladó todo allí, pero claro, de traslado en traslado... desaparece muchas cosas. Y entonces, ya te digo, en 2010 me contrataron para actualizar el archivo, actualizarlo todo y mandarlo a un nuevo local que habían cogido. Bueno, volviendo a la cronología,
te trasladas a Torrelaguna, al mítico estudio además de Torrelaguna, que tantas glorias ha dado a la historia. Muy famoso. Sí, bueno, ¿con quién coincidiste ayer? ¿Llegaste allí? Con Ángel Barco. Ángel Barco era... Ya la época Trabuchelli, igual de todo esto ya había pasado. Ya no estaba Trabuchelli. Cuando o sea, yo me trasladé allí, parece que fue en el año 86. Vale, bueno. En el 86 Trabuchelli ya no estaba. Y bueno, pues lo que pasa... yo había ido un año antes al estudio para empezar a conocerlo. Sí. Allí se grabó un disco de el consorcio no me acuerdo. Bueno, se grabó un disco y ya, o sea, yo ya para conocer esa mesa era una Harrison, que era entonces muy famosa. En Madrid estaba esa y la de Quirios, eran iguales las dos mesas. O sea, se hablaba de dos mesas, que solo había dos mesas en España. Sí. Increíble, ¿no? Además era una mesa que daba igual por donde entrases el audio. Podías entrarlo por arriba, como en todas. O sea, era un panel, entrabas por arriba, ibas bajando con ecualización, con desvíos y tal. Y en esa mesa podías entrar o por arriba o por abajo, o sea, por el fader. O sea, lo que era el fader, que generalmente es la salida de sonido para grabar, pues podía servir eso como entrada y salir por arriba por los potenciómetros. O sea, era que esto eran mesas eran mesas además que prácticamente se hacían a medida, ¿no? O sea, se encargaban, no había una... Sí, no. Además, esa mesa era muy estándar, o sea, era pequeña. Vale. O sea, no era de estas monstruosas de 50 canales. Sí. O sea, no, pero era fantástica, o sea, era fantástica. Entonces me trasladan allí, pero ahí yo ya la industria discográfica ya empezó, o sea, yo ya veía que aquello cambiaba. Sí. Y ahí ya Bueno, cambiaba en el gran cambio, sobre todo con la llegada del CD, ¿no? Porque además... Claro, sí, el CD fue el que revolucionó. Esa gran revolución. Claro, porque hasta entonces las ventas de LPs en el año 82 eran o sea, 85 eran pues de 100.000, 200.000 LPs, o sea, número uno ya no se sacaba en single, se sacaba del LP, o sea, ya salía el LP, ¿no? Sí, el 12 pulgadas, claro. Sí. Bueno, entonces te vas de EMI en el año 89 y montas tu estudio, ¿no? Ya la industria discográfica yo ya veía que eso iba raro y que iban a necesitar servicios auxiliares, porque ya se empezaba a mandar trabajos fuera, ¿no? Claro. Y me monté el estudio. Y ya para empezar a trabajar además en formatos digitales, que era una absoluta novedad, ¿no? Todo el tema de masterizaciones. Entonces, lo que pasa es que el primer formato digital fue el DAT, la cinta DAT. Y entonces, yo ya en el estudio que monté, que curiosamente lo monté en Vallecas, la única casa protegida de Vallecas Pueblo, o sea, un caserón, porque es caserón protegido porque es típica casa castellano-manchega de labor. ¡Qué maravilla! Y entonces, bueno... es que supongo existirá todavía, claro. Sí, claro. Era de mis suegros, era de la familia de mi mujer, y bueno, pues en la parte de esa casa no lo usaban, y monté el estudio allí. Y entonces, pues, mi primer trabajo fue con EMI. Claro. O sea, empecé a trabajar y él lo que hacía era grabaciones, pues bien, de publicidad, jingles, grabaciones de maquetas, o sea, era un estudio más pequeño, más... ¿Cómo se llamaba el estudio? Inicialmente era RR Studio. Bueno. Raúl Ros estudio. No fue una. No, pero queda muy bien, muy sonoro. Sí. Y estuve solo ahí un año. Y entonces ya también EMI ya empezaba, o sea, el estudio de Torrelaguna al año y pico se lo pasaron a Ángel Barco. Ángel Barco iban a echarle, entonces le indemnizaron con el equipamiento del estudio. Cerraron el estudio. Ángel Barco montó con todo el equipamiento que había allí, montó un estudio. Y con un técnico que estaba allí, que era un especialista en casetes, o sea, porque en mis pavos había un departamento de casetes, y el técnico llevaba bastante tiempo, se llamaba Francisco Martínez, Paco.
Y bueno, pues con Paco siempre estábamos... Nos vamos a ir un día de aquí, cuando estaba yo allí en Torrelaguna, vamos a montar un estudio, Bueno, entonces yo me marché y monté el estudio. Y Paco me dijo, oye, que aquello está mal, que nos asociamos. Dije, bueno, yo necesito ampliar ya, porque ya la cintada ya pasábamos a los VHS, ya pasábamos a formatos digitales ya propiamente dichos de audio, y dije, pues mira, yo tengo que ampliar, esto cuesta bastante pasta, pues venga. Y entonces ahí montamos, cuando estábamos en Hispavos siempre decíamos, vamos a montar una multinacional. Vamos a montar una multinacional. Yo recuerdo que era entre el técnico de mantenimiento de Hispavos, que era un tío fantástico, y vamos a montar una multinacional. Y entonces nos asociamos en 1991 y creamos Multinacional Studio. Muy bien, ya con un propósito claro. Ya era, pues, o sea, ya trabajábamos para todas las compañías. O sea, trabajábamos por supuesto, para EMI, claro, siempre, o sea, yo siempre he trabajado para EMI, siempre, hasta el final. Y tú que te formaste en todo lo analógico, en las válvulas, etcétera, ¿cómo recuerdas la irrupción digital, bueno, la llegada del tema del Pro Tools y todas estas cosas? ¿Tienes todavía te recuerdos de ese momento de decir, coño, joder, todo lo que tenía? Bueno, hablabas antes del DAT, ¿no? Ese formato que de repente, esas bobinas, tal, eso de que hubiese una revolución tan inmensa, ¿no? Que al final era que todo eso desapareciese en pos de un formato completamente distinto. ¿Qué recuerdas de ese momento? Pues sobre todo era la confusión, ¿no? O sea, porque el campo digital tampoco se manejaba tanto y lo que había es que lo que antes era una compañía que tenía un almacén enorme, pero claro, ten en cuenta que los multipistas de 2 pulgadas, o sea, los de 24 pistas, eran una caja bastante grande, o sea, y un LP calcula que se usaban entre 5 y 6 multipistas. Joder, por lo general. Vale. O sea, vale. Entonces se necesitaba espacio, claro, cantidad, claro. En cantidad. A pesar de que también muchos se reutilizaban, ¿no? No tantos. Bueno, en el caso de las Mayors. No, eso se mantenía. De hecho, remasterizaciones que se hicieron posteriormente, se usaron algunos multipistas que se pudieron en este caso usar. O sea, yo recuerdo, por ejemplo, estuve haciendo para ya no era EMI, ya era Warner, porque en este caso la Warner compró a EMI. Inicialmente EMI iba a comprar Warner, no sé qué pasó, y fue al revés, ¿no? y recuerdo que estuve haciendo en un estudio que está bueno, no me acuerdo, perdón. Un estudio estuve reproduciendo un 24 pistas. 24 pistas que, bueno, aún hay máquinas por ahí que funcionan, ¿no? Con bastante suerte, porque, bueno, pues era una cosa de Rafael que iban a hacer. Y me refiero que es que el problema era que ya no se guardaban cintas. Claro. Y ya se empezaba a hablar de que las cintas se destruían. Claro. Que costaba casi más el alquiler de un local para las cintas que lo que se sacaba, porque ya no se vendía tanto disco, o sea, se vendía mucho CD, eso sí, claro. pero el CD a la larga casi al final fue mucho más barato que era el LP, o sea... Claro, sí. Entonces, o sea, que las discográficas ya era otra visión, otra historia. Sí. Y entonces... nunca entendí, ya que te tengo, voy a hacerte una pregunta. Cuando yo empecé a hacer los CDs, había que hacer una cosa que era el máster del CD. Entonces, ahora tú cuando fabricas CDs te dicen a €1 la unidad, pero antes era a €1 la unidad más tenías que pagar una pasta, claro, o sea, era carísimo. El máster que se usaba para CD iba en Numatic. Vale, o sea, había que hacer un Numatic de cada CD. Claro, vale. O sea,
el máster de analógico se pasaba a Umatic y del Umatic se pasaba al máster ya de CD. Entonces, claro, por lo general tenías que alquilar un estudio para que te hiciera el traslado ese, o sea, el trasvase, y de ahí pasaba la fábrica. Pero era un poco como cuando ibas yo me acuerdo de ir a Tecnodisco al polígono industrial de Urtins a hacer el corte. Sí. El corte del disco que me encantaba, me iba a todos, a los primeros que iba a todos, por ver acá un señor ahí con una bata de médico y tal. Entonces, era absolutamente todo científico, o sea, me encantaba, ¿no? Y siempre iba a verlo porque me encantaba, y como ponía la referencia ahí con una aguja y tal. Y ese era corte, pero luego de repente llegó el CD, y que era lo que tú decías, muchísimo más caro que el LP, y encima había que hacer. Y a mí sí me pareció como un impuesto, era como, no, era tan más 25.000 pesetas de la época, ¿no? Sí. No, era caro, o sea, claro, yo recuerdo que aquí en Madrid se hacía en 2 o 3 sitios. Se hacía en Dubletronic y se hacía en otro estudio que montaron, que recuerdo que estaba por Cuatro Vientos, no recuerdo exactamente el sitio, y se dedicaban exclusivamente a eso. Exclusivamente a eso. Y lo que dices de las batas, yo recuerdo cuando estaba estudiando maestría industrial, fui a la fábrica de Philips que estaba en el Paseo de las Delicias, que era donde tenían el estudio original. ¡Hala, qué bueno! El estudio original de Philips estaba en Delicias. Y yo recuerdo que la primera impresión que tuve, que me extrañó, era que todo el mundo iba con bata blanca, como en hospital. O sea, lo que has dicho tú ahora... Era científico y tal, Es que era así, o sea... Claro, yo decía, pero bueno, o sea, un técnico o sea, y luego inclusive yo recuerdo haber ido a... Philips tuvo luego otra fábrica en Antonio López, que luego ha sido en los laboratorios, en fin. Y recuerdo ir allí a por cable, porque, bueno, y micrófonos, porque fabricaban unos micrófonos un rato buenos. Y recuerdo que la gente seguía con bata blanca. Y decía, esta gente como si se hubiera quedado un poco en los años atrás. Sí, de todas formas, bueno, también, claro, todo lo que eran las fábricas, claro, es que tenían mucho también de científico, de material contaminante, tal. No, además, ten en cuenta que eran naves enormes. O sea, depósitos gigantescos de plástico y tal. O sea, cuando hay mucha gente que dice, no, el gran negocio ahora, ya sabes, que la crisis que hay con el tema de la fabricación, que casi todo se hace en Chequia, en la República Checa, y todo el mundo, no, el gran negocio sería montar una fábrica de discos. Ya, una fábrica de vinilos es una cosa seria, no es un planchador de CDs, o sea, claro, ten en cuenta que ya no, o sea, no se fabrica el reproductor original, claro, la máquina que te hace el corte, ya no sé, claro. No se fabrican, y tampoco se fabrican las que imprimen, o sea, las ¿cómo se llamaban? Las prensas, ¿no? Prensas, sí, o sea, claro. Entonces yo sé que en Italia, por ejemplo, había una fábrica que se hizo, que yo creo que era de la EMI italiana, que se hizo con 8 fábricas, o sea, con 8 prensas de fabricación, 4 las destinaba a material de repuestos, y las otras 4 eran las que fabricaban. Bueno. Porque claro, como se estropeara algo y no hubiera la de repuesto, qué bueno, se acabó el tema. Te estoy hablando del año 2000 y pico, o sea, 2000. Claro, sí, bueno, de hecho creo que ahora con el boom que bueno, que es un poco hype de las casetes, que también hay como gente que tiene máquinas y por lo visto va cogiendo piezas pero yo creo que eso, bueno, o sea, yo vamos, que no estoy en contra en absoluto. Yo creo que hombre, bonito es casi. Todos tenemos que tener historia. Hombre, a mí me impresiona ahora cuando cojo una cassette, ¿no? Y digo, joder, esto, ¿no? Y tengo reproductor en casa. Tengo reproductor. No, yo también, y yo, bueno, compro y, joder, parece mentira. Yo, claro, lo denostado que estuvo, pero yo siempre hablo cuando el disco que sacamos de Dover, el Devil Came to Me, este famoso, joder, de los 700.000 discos que vendimos, 90.000 eran casetes. Casetes, 90.000 casetes. Hubo un momento, yo creo, que se vendían más casetes que discos. Claro, sí, porque estaba ese mercado paralelo, además de gasolineras real. Claro. No, el de gasolineras era impresionante. O sea, que se hacían casetes
exclusivamente para su venta en gasolineras. Yo recuerdo en EMI que se cogía y se hacía una edición especial, se quitaban 2 temas o 3, porque eran unas casetas más cortas, claro, y se vendían expresamente en gasolineras. Sí, que no eran discos oficiales. No, o sea, pero imagínate que una discográfica que diga, no, vamos a hacer un máster, porque entonces el hacer un máster costaba. Claro. Vamos a hacer un máster expresamente para esto. Se tenía que vender un montón. Sí. Qué bueno. No, increíble. Bueno, ya hablabas en la bio esta que te pedí, bueno, que claro, que increíble, ¿no? Ahora estamos hablando de 3 majors, 3 compañías multinacionales, pero todas las compañías que hay, que trabajas con un montón, ¿no? O sea, entonces había, bueno, yo tengo un listado que te mandé. Sí, EMI, RCA, CBS, Ariola, Polygram, Zafiro, Columbia, Belter, Moviplay, bueno, Nuevos Medios, tal, o sea, una pasada. Todas estaban en Madrid, todas en Madrid, que me refiero que es que, o sea, que bueno, y me imagino que en Barcelona había alguna más que no estaban aquí, que eran un poco locales, ¿no? Sí. Pero, y bueno, y un poco por el norte que hay también, pero en Madrid había, o sea, la industria discográfica era grande, o sea, casi todas tenían, no te voy a decir un estudio, pero bueno, había bastantes que tenían pequeños estudios. Yo, la única que sé que no tuvo estudio y nunca lo entendí, bueno, lo entendí después, ¿no? Era CBS. CBS, que era importantísima, fue la número 1. Tomás Muñoz, toda la no tenía estudio. Y entonces tenían en el almacén, que tenían de cinta, pues yo creo que está allí, tenían un pequeño mezclador con un micrófono para hacer, yo qué sé, si algún cantante o algún artista nuevo, oye, pues vamos a hacer una prueba primero. Y entonces cantaba allí y le grababan y luego ya me imagino que ya decidirían si valía o no, pero que me refiero que es que, exceptuando, ya te digo, CBS, todas hasta Zafiro tuvo un estudio o sea, independientemente y Zafiro siempre había sido una compañía de las importantes en España, pero que tampoco tenía, pero en un momento dado tuvo estudio y lo cerró al poco tiempo, porque el estudio era muy caro de mantener, o sea, era muy caro. No, y era parte de las estructuras de las compañías y durante una época, pero bueno, luego se planteó, yo me acuerdo de la época de los 90, cuando el boom del CD, en nuestro caso de grupos como Dover, bueno, pues éxitos así, entonces decían, no, tenéis que montar un estudio. Y siempre la gente hablaba de la experiencia de que cuando tenías una compañía y montabas un estudio, el artista de turno donde no quería grabar era el estudio de la compañía. Siempre se quería otro sitio, por lo cual... O sea, yo recuerdo haber hablado de esto con Diango, con Rosa León, con todos los artistas, con Ramoncín y todo esto, que lo que querían era irse fuera. ¿Por qué? Pues porque fuera tenían semana y media de vacaciones y luego tenían 3 o 4 días para voz. Claro. O sea, y entonces, pues bueno, pues se tiraban 15 días de vacaciones en Londres o donde fuera, pagado por la compañía. Claro. y porque luego, fíjate, que yo recuerdo estar haciendo una grabación en el estudio, era la compañía. Inicialmente eran... la pequeña compañía, ¿no? ¿Te acuerdas que eran 4? No me acuerdo ahora quiénes estaban. Y resulta que ahí, con el técnico con el que estaba haciéndolo, me cuenta una anécdota de que le llaman para hacer un disco a Tequila, el último disco. Y entonces las maquetas se graban en Eurosonic. Eurosonic, que siempre ha sido uno de los mejores estudios del mundo, o sea, fantástico. Y la maqueta se graban en Eurosonic. El técnico va a Eurosonic, un técnico inglés va a Eurosonic y encantado. Y entonces están porque claro, una compañía cuando hacía una maqueta para un artista como Tequila te cogía un mes el estudio aquí para maquetas y luego otro mes en el de fuera, en la grabación. Entonces el técnico estaba en la grabación y un día va y le dice, bueno, esto ya es definitivo, ¿no? Y
No, esto son las maquetas. ¿Cómo? ¿Cómo que son las maquetas? Sí, esto son las maquetas y luego lo vamos a hacer en Londres. ¿Y a qué estudio vais? Y le dijeron, el estudio, Tequila. Sí. Y le dicen, ¿y vais a ir a ese estudio teniendo esto? O sea, como que el de Londres era un estudio pues, de segunda o tal, ¿no? Sí. Y claro, le decía, pero estáis locos, o sea, estáis locos, ¿no? O sea, que era el, o sea, la historia, ¿no? O sea, los estudios es que, o sea, o no se tenían, o, bueno, me imagino que era todo los departamentos, o sea. Bueno, una de las últimas, trabajaste con las últimas compañías que hemos subsistido. Una de ellas, por ejemplo, Ramalama, ¿no? Que ha hecho una labor increíble de recuperación de másters. Con Ramalama he trabajado hasta hace 1 año y medio. Ya hablé con José Ramón y le dije, mira, ya no. También es cierto que Ramalama ya ha bajado mucho. Sí. Ha bajado mucho. Bueno, en la producción. Es que la industria ha bajado todo. Todo. Bueno, y Ramalama yo creo que es que ya... Ha cambiado, además, la industria ha cambiado completamente. Ya no es de lo que yo conocí. No, vamos, son los ancestros, ¿no? Pero, curiosamente, el último trabajo lo hice en 2022 para Rafael, en este caso para Warner, ¿no? Para Warner. Entonces hice el último disco que sacó Warner de Rafael, que era Rafaelísimo, que era siempre Rafael. Se han hecho 30.000 discos distintos, pero todos con las mismas canciones. O sea, yo recuerdo que cuando me llamaron para este disco, me dicen, no, vamos a hacer uno, pero vamos a coger la idea era de un periodista que era muy fan. Dijo, ¿por qué no sacáis un disco con cosas que no se conocen aquí? Porque Rafael ha hecho muchos discos fuera también, grabó muchos discos en América. Y bueno, pues entonces le dijeron, vale, porque como ya lo que hemos sacado, sacado 30.000 veces, porque siempre era más o menos, las canciones eran las mismas, pues entonces dice, venga. Y yo recuerdo que me mandaron localizar canciones, me mandaron ellos del archivo un montón de ellas, pero había como 7 o 8 que no estaban ahí, ¿no? Entonces, localizarlas. Bueno, las localicé y la verdad es que yo ni las conocía. Ni las conocía. Yo he hecho discos he remasterizado discos de Rafael, todos, todos, ¿no? Es una exageración, pero bueno, un montón, ¿no? Sí. Y ni las conocía. Dije, pues mira, es original. Yo me imagino que todos los rafaelistas querrán escuchar cosas que no son habituales, ¿no? Bueno, pues sacan el disco, y en un principio era una mezcla. Luego, no, es un disco doble, el CD1, los éxitos de siempre, y el CD2, las cosas desconocidas aquí. Las rarezas. Las cosas nuevas. Los 2 discos, lo de siempre. No sé si usaron 2 canciones solas de unas 8 o 9 que había totalmente distintas, que no, vamos, yo ni las conocía, vamos. Bueno, nada, Raúl, pues ahí para ir terminando, una pregunta que hacemos recurrente en Simpatía por la Industria Musical, que es, bueno, ¿quiénes han sido tus referentes en el mundo de la industria? ¿A quién agradeces haber aprendido, esa oportunidad? Yo agradezco mucho a Ramón Arcusa. Con Ramón Arcusa se trabajaba muy bien. Además, además de ser un gran músico, era un buen técnico. Porque claro, como había estado muchísimos, tanto cuando era artista, como cuando luego era director artístico, como fue en EMI, y luego tal, pues, y luego trabajando por ejemplo, con los artistas en América. Si lo que aquí es una grabación en un mes, en América son 3 meses, 4 meses de estudio. Y el tío era fantástico porque pinchaba en el multipista. Yo alucinaba, ¿no? Porque no había visto hacer eso nunca. Entonces a Ramón Arcusa, a Perpiñá. Además es una persona encantadora. Yo voy a decir una cosa,
quiero que se me entienda, no intento, pero siempre había aquí la cosa de que los catalanes y tal. Perpiñá era un catalán, catalán, pero cuando venía aquí era un madrileño, o sea, era fantástico porque, o sea, me enseñó todo, o sea, todo de la industria, todo de la técnica. La pena es que, bueno, pues él, cuando Emi cerró el estudio, se lo pasaron a él y luego ya estuvo en Barcelona y luego falleció bastante joven. El pobre tuvo una complicación y falleció. Y bueno, pues a mucha gente, conocía a mucha gente y yo tengo que decir que todos conmigo han sido fantásticos. O sea, Eddie Guerin, que era una persona muy seria, yo he trabajado con él y fantásticamente, o sea, todos con mucho cariño. Yo recuerdo una grabación en la que el bombo, no sé por qué, se me escapó por ahí y se mezcló con la caja. O sea, las dos pistas se juntaron. Y nos dimos cuenta cuando íbamos a mezclar que estaban de la pista. Claro, no se puede hacer, hubo que repetirlo. Yo dije, joder, o sea, vamos, no sabía ni en dónde meterme, ¿no? Edgar me dijo, no te preocupes, se vuelve a grabar y ya está. O sea, me refiero que siempre me han ayudado mucho. Sí. Yo, pero vamos, inicialmente es que con los que empecé, que es quizás con los que más recuerdo tienes, es con esos dos, ¿no? Que fueron mis maestros. Pues nada, pues muchísimas gracias, Raúl, ha sido un auténtico placer. Aparte era otro punto de vista, otra visión en esta enciclopedia sonora que estamos haciendo con Simpatía, así que nada, muchísimas gracias, ¿verdad? Pues nada, si queréis, ya os he contado casi todo. Bueno, pues nada más, despedimos esta nueva entrega de Simpatía por la Industria Musical en Subterfuge Radio, emitiendo desde el estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante, con Fran Leo a los mandos técnicos, y nos vamos con algo de la arqueología de la casa. Nos vamos con Bossa Nova 2000 de Penélope Carlo. Adiós. Has escuchado Simpatía por la Industria Musical, un podcast producido por Subterfuge Radio.
Así que vida extraterrestre. Tiene razón, Jerry. Al pueblo le va a encantar.